Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El 10 de junio se iniciaron una serie de protestas en Sao Paulo, las que luego se ampliaron al resto del país para exigir mejoras en varios ámbitos. También han afectado a la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, quien anunció una reforma constitucional. Para ampliar los detalles estamos junto al analista internacional Raúl Sor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, protestas, marchas, también 5 muertos en lo que ha dejado en estos últimos días las protestas. ¿Cuál es la señal que está entregando la ciudadanía? Mira, Sofía, yo creo que lo que es claro de que la ciudadanía está harta de un estado de cosas caracterizado por negociados, por nepotismo, es decir, los puestos muchas veces son entregados por parentesco y no por mérito, y por una situación que la gente percibe, no solamente en Brasil, sino que en muchos países en América Latina, que los políticos trabajan para ellos, que los políticos están allí para hacerse reelegir y que cada vez que se acerca una elección hacen las promesas, pero a lo largo de las décadas las cosas no han cambiado, aunque hay que decirlo, sí, en Brasil han cambiado mucho y probablemente las protestas son el resultado del cambio. Hace pocos días escuchamos que la presidenta Dilma Rousseff anunció una posible reforma política, ¿cierto? Pero esto está a la espera de lo que decía finalmente el tribunal en cuanto a los plazos. ¿Qué es lo que está esperando la ciudadanía? ¿Qué señal esperan del gobierno clara, concreta, para frenar estas protestas? Bueno, las protestas tienen una base muy amplia y muy diversa, de manera que no hay una reivindicación, como es un movimiento espontáneo. Encuestas señalaron que el 70% de los que están participando en las manifestaciones lo hacen por primera vez en su vida. Y es una protesta bastante clase mediera hasta ahora. Es decir, no es la clase obrera, no son los trabajadores los que han llevado el fuerte de estas movilizaciones. Y bueno, la gente pide una reforma seria al sistema político y uno de los elementos que más irritación estaba causando era una ley que se estaba procesando en el Parlamento, en la cual prácticamente se hacía imposible llevar ante los tribunales a parlamentarios que estaban investigados por casos de corrupción. Bueno, una de las cosas inmediatas que han conseguido las manifestaciones es que esta ley se derogue o que no haya continuado en su proceso parlamentario, y bueno, inicialmente Dilma Rousseff, en una movida realmente muy inteligente, propuso una asamblea constituyente. Bueno, cuando dice asamblea constituyente, siembra el terror en el conjunto de la clase política y dice, no, o sea, revisarlo todo desde el comienzo para un nuevo orden político, no, nunca tanto, y finalmente ahora se está negociando un plebiscito para una reforma de aquellos elementos que son más urgentes. Pero este anuncio que hace Dilma Rousseff, como sea, ¿ayuda a su popularidad? Yo creo que sí. De todas maneras, ella ha tomado una actitud muy inteligente de, antes que enfrentar a los manifestantes y cuestionar sus motivaciones, ha dicho que comprende perfectamente y ya ha adelantado algunas medidas bastante trascendentales que, si se cumplen, son muy importantes. Por ejemplo, destinar todos los recursos del petróleo, que van a ser enormes en Brasil, porque Brasil tiene grandes yacimientos petroleros submarinos que van a comenzar a producir en muy poco tiempo. Bueno, todo esto se va a dedicar, todos los recursos, a la educación. Dice que va a traer médicos desde otros países para mejorar la atención, de manera que con esto ella ya está respondiendo a dos de las grandes reivindicaciones, educación y salud. Ahora, en cuanto a la corrupción y otros temas relativos al sistema político, esto está todavía bastante fluido. El 75% de la población apoya las manifestaciones, ¿cierto? Y Dilma Rousseff competiría en las elecciones presidenciales del próximo octubre de 2014. ¿Puede afectar estas protestas a su posibilidad de competir? Absolutamente. Es decir, la situación en Brasil es muy incierta para todos. Y lo que estamos viendo es una nueva arquitectura política que pugna por emerger, y veremos si el Partido de los Trabajadores, el PT, al cual pertenece Dilma Rousseff, y el expresidente Lula, van a ser quienes, en definitiva, sean capaces de liderar o de asimilar este movimiento, o de esta movilización van a surgir nuevas corrientes que podrían debilitar al PT y al partido gobernante. El pueblo está cansado de la corrupción, ¿cierto?, de los deficientes servicios públicos y también por los altos gastos que implicó la Copa Confederación y también la Copa del Mundo. ¿Cómo se entiende entonces que la popularidad de Dilma Rousseff se mantenga aún por encima de un 70%?
Bueno, porque la gente tiene sentimientos ambivalentes. Es verdad que les parece muy mal que se haya gastado esta cantidad de dinero, además en los Juegos Olímpicos que van a tener lugar en Río de Janeiro. El propio alcalde de Río de Janeiro ha reconocido que no se ha aprovechado debidamente la oportunidad para mejorar Río. Muchas veces cuando se realizan los Juegos Olímpicos se transforma completamente la ciudad. Eso ocurrió en Barcelona, en Londres. Bueno, en Río se han hecho obras importantes, pero no las suficientes para el beneficio de la gente. Ahora, todo esto tiene que ver con percepciones. Por ejemplo, Sofía, la gente se indigna porque se gasta tanto en los estadios y dicen, viene la FIFA y dice hay que mejorar el techo de ese estadio e inmediatamente se invierte. Pero ¿quién va a los hospitales y dice este hospital está en malas condiciones y en menos de 24 horas se está reparando el hospital? Eso no pasa. Pero la gente no protesta por el hecho que hoy Brasil está construyendo un submarino atómico. Fíjate, Sofía, ¿para qué necesita Brasil un submarino atómico? Ese submarino atómico les cuesta $1.000 millones a un país que no tiene enemigos regionales. Es decir, no se está preparando frente a Paraguay, Uruguay o ninguno de sus vecinos. O sea, esas son circunstancias que generan indignación también en la Claro, población. pero eso no ha salido y simplemente se ha focalizado todo en el tema de los estadios. Pero, por ejemplo, creo que sería interesante analizar el gasto militar brasileño, que en muchos casos tampoco se justifica. Con esta ola de protestas que hemos visto en Brasil, ¿también puede haber el surgimiento de nuevos líderes que amenacen la popularidad de Dilma Rousseff? Bueno, líderes por sí solos no pueden realmente competir contra una maquinaria política muy bien engrasada, muy bien afincada y que tiene una larga trayectoria y que tiene un historial muy digno de lucha por la democracia como es el PT. Y un partido que ha logrado una redistribución de riquezas inédita en América Latina, es decir, la campaña contra la pobreza, lo que se ha llamado las bolsas de familia en el nordeste de Brasil. Y de allí viene la gran popularidad de este gobierno, es decir, no es gratuita, no es simplemente el carisma de Lula o de Dilma Rousseff, es porque ellos han hecho mucho. Por último, Raúl, la economía así de Brasil no ha logrado recuperar impulso. Vimos que el Banco Central ya rebajó su proyección de crecimiento, ¿cierto? Y aumentó la de inflación, que es una de las cosas que más ha preocupado también al Banco Central de Brasil. Y Dilma, por otro lado, trata de recuperar la confianza de los inversionistas. ¿En qué margen queda ella de maniobra con todo esto? Yo creo que hay un chiste en relación a Brasil que se dice Brasil es una gran promesa y siempre lo será. Pero, sin embargo, Brasil tiene enormes recursos, Brasil tiene tierras como ningún otro país en la región y su desarrollo agrícola ha sido formidable. Pronto van a comenzar a funcionar sus yacimientos presal frente a la costa, frente a Río de Janeiro, que tiene enormes, pero enormes yacimientos petrolíferos. Es un petróleo caro, pero el petróleo va a seguir subiendo y le va a dar enormes réditos a Brasil, de manera que creo que las dificultades brasileñas son coyunturales y parte de los problemas coyunturales es la falta de infraestructura, que es otro de los temas por los cuales hay protesta. Es decir, los aeropuertos están colapsados, no hay puertos, no hay carretera. Es decir, Brasil tiene que hacer grandes inversiones públicas. Han hecho algunas, pero todavía tienen mucho más que hacer. Tendrán que imitar hasta cierto punto el esfuerzo enorme que hizo Corea del Sur o China en reestructurar, en construir una nueva infraestructura para el país. Pero el potencial de Brasil, bueno, es una promesa. Y por último, ¿puede ser que esta ola de protestas en el fondo se contagie a otros países de la región? Yo creo que hay muchos países que ya están contagiados y a lo mejor Brasil ha recibido el contagio de otros. Pero a lo mejor fue al revés. Claro, el hartamiento en Argentina con la consigna en su momento que se vayan todos, que no querían más con los políticos y que emerge cada cierto tiempo con estas enormes protestas de cientos de miles de personas que salen a la calle en Buenos Aires y otras ciudades, o lo que estamos viviendo en Chile. Es decir, y esto es un continuum, y yo creo que la indignación que existe en muchos de los países latinoamericanos, también en México, es un producto de dos cosas. Uno, el mejoramiento de las condiciones de vida, y hay un fenómeno que es muy profundo. Es frustrante cuando uno no obtiene lo que uno quiere. Uno quiere un aumento de sueldo y no se lo dan. Bueno, es frustrante. Pero es mucho peor cuando te quitan algo que tú ya tienes. Eso es insoportable. Y un poco en Brasil están sintiendo eso. Tenían una expectativa de que todo iba muy bien sobre rieles y ahora han sufrido un pequeño descarrilamiento y eso los mortifica. Y bueno, será tarea del gobierno volver a enrielar la economía y hacer marchar la sociedad sobre los cauces sobre los cuales venían caminando.
Raúl, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando la situación política y económica de Brasil. Encantado, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.